Hola a todos y a todas, les damos la bienvenida al episodio número 3 de la serie de podcast del Museo de las Mujeres de Costa Rica. El día de hoy estaremos hablando con Karen Rosentrenter. Karen nos va a platicar sobre su convocatoria Puntadas Revoltosas, donde nos contará su experiencia con el textil, experiencia como curadora y el trasfondo detrás de su obra. Pregunta número 1. ¿Podría contarnos brevemente sobre su formación artística y su trayectoria en los ámbitos artístico, docente y curatorial? Hola, mi nombre es Karen Rosetreter Villarruel. Yo soy historiadora del arte, pedagoga, creativa textil, ilustradora. Me vinculo a la aguja y el hilo desde prácticamente los 6 años, que es cuando mi madre me dijo que todas las mujeres debíamos saber bordar porque era como una herramienta de vida para nosotras. Después continué vinculada a estas prácticas textiles, pero me alejé sobre todo cuando me las enseñaron en la escuela desde una mirada más patriarcal. Las vuelvo a retomar en mi trabajo artístico, vinculándolas con la pintura, y desde ahí no me desapegué nunca más a este mundo que me ha traído increíbles beneficios. Cuando tenía 25 años decidí dedicarme a la historia del arte simultáneamente a mi trabajo práctico y como dinamizadora de espacios a través de las prácticas textiles, y es ahí cuando me dedico a la historia del arte, pero desde una intención clara, que es visibilizar a las mujeres que se dedican a las prácticas textiles y visibilizar cómo estas prácticas textiles tienen un rol fundamental en América Latina y en el mundo en general también. Todas estas ideales investigativos los acompañé con estudios de literatura, con estudios de teatro, de arte terapia, y ya en el año 2017 me muevo desde Chile, mi país natal, a España, Barcelona, donde me dedico de lleno a investigar, realizando un máster en estudios avanzados en historia del arte, y recién el año 2025 terminé doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona. Ambas carreras las estudié en esa misma universidad, y el objetivo fue justamente poder cerrar todo este ciclo investigativo que yo he realizado desde la práctica, la propulsión y la investigación de las prácticas textiles. Desde ahí también me he dedicado a trabajar fuertemente en diversos territorios aquí en España, en América Latina, pero principalmente a través de la plataforma Mil Agujas por la Dignidad, que es una plataforma de activismos textiles que dinamizo desde el año 2019 y que me ha permitido conectar con diferentes mundos vinculados a mis convicciones sociopolíticas, pero principalmente a mi interés de promover las prácticas textiles como una disciplina con una materialidad profundamente noble, pero tremendamente potente, que está enraizada a nuestra vida de mujeres, pero que de alguna forma se ha transmutado en el tiempo como una herramienta social, política, y eso es lo que promueve mis espacios, mis investigaciones, mis clases como historiadora y mi trabajo creativo como artista textil. Pregunta número 2. ¿Cómo ha sido su proceso de preservación de la tradición, historia, memoria y resiliencia a través de su encuentro del textil? Las prácticas textiles significan un lugar seguro en mi vida, un lugar al que siempre quiero llegar. Me permiten procesar ideas que a veces con las palabras no me salen, no fluyen con la rapidez que yo quisiera. También me han permitido conocer y conectar con personas que nunca imaginé que iba a conectar, sobre todo desde que vivo aquí en Barcelona. Personas de distintas nacionalidades, edades, géneros, experiencias de vida. Sobre todo me ha permitido conectar con personas desde mis convicciones sociopolíticas. Yo creo que el mundo textil le dio la significancia humanitaria y social que mi carrera necesitaba, mi carrera artística y como investigadora. Y abrió en mí una faceta urgente de reconocer y valorar estas prácticas que han sido invisibilizadas, sobre todo por su vinculación a la historia de las mujeres, a la cultura popular y a las clases sociales bajas. Desde ahí ha sido mi urgencia por escribir, investigar y generar espacios donde las personas que se dedican a las prácticas textiles, que siguen siendo principalmente mujeres, puedan tener un lugar de encuentro, de valoración y de reconocimiento en el mundo del arte, pero también en otros espacios culturales como
la academia, el espacio público, las redes sociales. Yo creo que las mujeres seguimos siendo propulsoras y custodias de los textiles y también las encargadas de propagar estas prácticas entre nosotras de manera generosa, amorosa. Por eso es que los textiles son dispositivos de memoria viva. Nosotras jugamos este rol de custodias de memoria y en lo personal, en mi vida, crear textiles, encarnar la práctica a la cual me dedico a investigar ha sido fundamental y un regalo del día a día porque me ha permitido generar mis espacios de autocuidado, espacios que me permiten escapar muchas veces de contextos no deseados del mundo de la academia o inclusive del mundo en que vivimos. Me ha permitido también sobrellevar situaciones complejas a lo largo de mi vida y en realidad toda mi práctica profesional y artística se cruza desde este quehacer textil que me permite, como dije inicialmente, conectar con otras mujeres, conectar desde sus convicciones, desde sus vivencias, desde sus territorios. Esa es la magia que tiene la aguja, por lo que podría decir que la aguja y el encuentro con el mundo textil, que fue desde muy pequeña, ha sido la llave que me ha permitido abrir muchos mundos para estar mejor y por supuesto también para hacer del arte no solamente un espacio que permita mostrar creaciones textiles de mucho reconocimiento estético, sino que también mostrar y promover creaciones textiles que visibilizan causas sociales. Pregunta número 3. ¿De qué manera el material textil transgrede, transfigura y desborda la visión de embudo de la domesticidad femenina? Yo creo que lo textil transgrede, transfigura y desborda la visión de este factor doméstico que siempre se le ha adherido al mundo femenino. Tiene una antesala histórica donde estas prácticas que han sido feminizadas, porque existen prácticas que son vinculadas a otros géneros, pero históricamente a través de diferentes casos de estudios he podido constatar que en diversos lugares del mundo las prácticas textiles han tenido una tendencia a la feminización como parte de la vida doméstica y del rol secundario que se le ha otorgado a las mujeres desde el espacio privado. Sin embargo, desde lo poderosas que somos nosotras y desde la invisibilización que ha habido hacia nuestras prácticas, nosotras estratégicamente hemos sabido transmutar estas prácticas textiles a espacios de encuentro, de conexión, que también se han ido politizando con el tiempo desde las mismas necesidades de las mujeres. Es por eso que hoy en día son cada vez más las que se suman a la realización y a la propulsión de estas prácticas, ya no desde una imposición patriarcal, sino más bien desde el placer de crear, desde la necesidad de encontrarse con otras compañeras, pero fundamentalmente desde la posibilidad de hacer de un textil, de un bordado, de un tejido, una herramienta de conexión con los hechos que están sucediendo en sus entornos para interpelar a sus propias comunidades acerca de las problemáticas sociales que de alguna forma les permiten encontrar otras estrategias de visibilización, de búsqueda de justicia social y de conexión justamente con la vida digna que las personas requieren en sus diversos territorios. Es por eso que a lo largo de la historia de las prácticas textiles y esta vinculación a su característica subversiva, sobre todo en América Latina, esta práctica que, como bien dice esta pregunta, estuvo directamente vinculada al mundo doméstico y privado de las mujeres, se ha transformado en un vehículo movilizador de causas sociales y también y principalmente feministas, habiendo muchos casos, sobre todo en América Latina, como el caso de las arpilleras chilenas durante la dictadura, los cientos de pañuelos bordados en México por las mujeres que han sido
asesinadas, los cientos de pañuelos bordados en Colombia por los asesinatos de líderes y lideresas medioambientales, y así muchos ejemplos más y centenares de pañuelos más que llevan causas sociopolíticas de los territorios y que de alguna forma están interpelando, más allá de los espacios institucionales del mundo del arte, están interpelando en el espacio público, están interpelando a las autoridades, están interpelando en las redes sociales, y cada vez son más las iniciativas que se levantan y que vehiculizan a la sociedad a través del textil, haciendo justamente que esta idea de práctica feminizada, muy asociada al mundo privado de las mujeres, sea una práctica abierta, pública, en la que se ocupen las plazas, los paraderos de locomoción, las universidades y también, por supuesto, los museos y espacios que en algún momento era inadmisible encontrar prácticas textiles, hoy en día están siendo refugio y custodias de estas prácticas que, como dije, han roto esta idea de lo doméstico para transformarse en una herramienta de conexión con la comunidad y de visibilización de causas sociales sociopolíticas. Pregunta número 4. ¿Cómo surge la convocatoria Puntadas Revoltosas? La convocatoria de Puntadas Revoltosas surge principalmente desde la activación de la plataforma 1000 Agujas por la Dignidad, que es una plataforma de activismos textiles que surge el año 2019 a raíz del estallido social en Chile, donde en un proceso de organización logramos conectar con 83 localidades del mundo, en las cuales se bordó el 7 de diciembre de 2019 por los derechos y la violación a los derechos humanos que se estaba dando en Chile a raíz del estallido social. Pero esta movilización adquirió un carácter latinoamericanista, donde se sumaron desde distintos países para abordar también por las problemáticas sociales de esos territorios. Posterior a eso, esa plataforma siguió funcionando desde mis intereses como gestora principal para visibilizar las creaciones textiles con fines sociopolíticos, pero también para visibilizar a las mujeres como custodias y propulsoras de estas prácticas textiles. Es por eso que el año 2020 realicé una búsqueda intensiva de espacios artísticos y culturales que estuvieran propuestos a este tipo de textiles y a este tipo de iniciativas, que son lo que mueve principalmente el sentido de la plataforma 1000 Agujas por la Dignidad. Y fue en ese entonces cuando tuve la suerte de conectar y de recibir una respuesta positiva de Claudia Mandel, que me dijo que podíamos generar un espacio con estas características desde el Museo de las Mujeres de Costa Rica. Fue así como urdimos Puntadas Revoltosas, una propuesta positiva que buscaba incorporar a personas vinculadas al mundo textil, pero que no necesariamente fueran artistas con formación académica o con alguna instrucción formal en el mundo del arte, reparando justamente en lo que sucede con algunos espacios artísticos institucionales donde se dejan fuera a aquellas personas que no cumplen con estas reglas. La intención entonces era invitar a personas que se dedicaran a estas prácticas, pero que no necesariamente contaran con un currículum establecido de artista y que tuviesen una intención política y social en sus creaciones. También se abrió una categoría que invitaba a artistas que experimentaran, poniendo el foco más desde la materialidad del textil, pero el acento de la convocatoria estuvo principalmente en la intención política y social de los textiles y las producciones que se hicieron. En razón de lo mismo, una variante bastante llamativa que tuvo la convocatoria es que se abrió una categoría específica para colectivos textiles que estuvieran dedicados a la creación de obras estético-políticas, y eso resultó bastante interesante porque participaron muchas colectividades. Y eso me permitió de alguna forma entender que el trabajo textil viene de la mano directamente con lo colectivo.
Esta convocatoria fue difundida principalmente a través de las redes sociales de Mil Agujas por la Dignidad, que tiene un alto alcance, y por supuesto a través de las redes del Museo de las Mujeres de Costa Rica. Llegaron a presentarse más de 300 propuestas de diversos países de América Latina en las distintas categorías que habían. Y en resumen, yo creo que la convocatoria fue un éxito, ya que para muchas artistas que estaban empezando su carrera fue un puntapié inicial a dar paso a una carrera internacional, lo que les brindó mayor confianza y experiencia a la hora de plantearse en su trayectoria y en futuras exposiciones textiles. He conversado con muchas de ellas, mantengo contacto hasta hoy, y muchas recuerdan con mucho cariño y como un paso muy importante en sus carreras el haber estado en esta exposición del Museo de las Mujeres de Costa Rica, como una importante experiencia, sobre todo porque les permitió recobrar la esperanza en medio de una pandemia. Recordemos que esta exposición estuvo en el proceso en que estábamos afectados a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, y se cerraron muchas puertas y se cayeron muchos proyectos. Pero espacios como el Museo de las Mujeres de Costa Rica siguieron abriendo oportunidades, y Puntadas Revoltosas fue una oportunidad significativa para estos colectivos y para estas mujeres creadoras, que la mayoría hasta el día de hoy sigue intencionando sus obras estético-políticas desde el textil, y desde esta mirada también a concebir sus trayectorias, no tan solo desde lo institucional, sino que buscando espacios alternativos que le permitan conectar con otros públicos, que también era uno de los objetivos de Puntada Revoltosa. Pregunta número 5. ¿De qué forma se integra la cuestión de género, feminismos y de colonialidad en la convocatoria? Una manera importante en que se integraron cuestiones fundamentales de género, feminismo y decolonialidad en la convocatoria Puntada Revoltosa, yo creo que se vieron representados en varios factores. Primero, en la forma en que se llevó a cabo la postulación a la convocatoria. Como había mencionado antes, no se siguieron estos patrones esperados desde las instituciones artísticas, donde se prioriza a aquellas personas que tengan alguna formación artística, títulos o haber ganado concursos, sino que justamente lo que se buscó es poder llegar a otro tipo de participantes, teniendo en cuenta que las personas que se dedican a las prácticas textiles no siempre lo hacen de manera institucional o pasan por la academia para formarse. Es más, las prácticas textiles se transmiten de generación en generación desde círculos de aprendizaje familiares, entre amigas, entre mujeres, desde un aprendizaje más informal, por lo que muchas personas que se dedican al mundo textil no necesariamente cuentan con una formación de artista. Entonces esta convocatoria, primero que todo, buscó romper con esas barreras que muchas veces dejan fuera a este tipo de personas. Como había dicho antes, las instituciones artísticas y sobre todo las extranjeras tienden a prevalecer estas categorías donde se priorizan las formaciones artísticas, y aunque la pandemia les obligó a tener que abrirse a otros públicos y a otras herramientas para poder seguir en pie, porque se cerraron los espacios y tuvieron que abrirse a la digitalidad, no siempre cambiaron sus maneras de convocar o de escoger a los artistas que estuvieran en su plataforma. Entonces, en el caso del Museo de las Mujeres de Costa Rica, la digitalidad no fue una cosa sorpresiva de la pandemia, sino que es una forma estructural de funcionar del museo que continuó con más fuerza durante la pandemia. Y a las cuestiones más específicas que tienen que ver con movimientos feministas, claramente las prácticas textiles, como ya hemos conversado en otras preguntas, tienen un fuerte ímpetu, la relación con la historia de resiliencia de las mujeres. Entonces, independiente de las temáticas que se abordaran en esta plataforma, que si bien fueron mayoritariamente con un gesto político, social y fundamentalmente feminista, que las mujeres estuvieran trabajando libre e intencionada o no intencionadamente estas prácticas textiles, que como dijimos antes fueron concebidas desde
una imposición patriarcal, doméstica, hizo que la muestra tuviera un carácter inmediatamente feminista. Pero claramente surgieron temáticas muy propias de las luchas y los movimientos feministas, como la autovaloración, el autocuidado, el autoconocimiento, la validación de los derechos de las mujeres, el reconocimiento de ellas como creadoras y también sus propios conflictos individuales. Recordemos que esta convocatoria convocó a personas de distintas nacionalidades, lo que también de alguna forma fue una tónica importante en los textiles que se produjeron, porque estos textiles hablaron de los conflictos de los diferentes territorios y las historias que cargaban estos territorios. Así que en realidad todas estas características vinculadas a los movimientos feministas estuvieron muy marcadas a lo largo de todas las categorías de la convocatoria, y también en los procesos de conexión que se dio con la gente una vez que se instauró o se expuso, mejor dicho, toda esta colección de participantes y sus textiles en la plataforma del Museo de las Mujeres de Costa Rica. Se generaron diálogos con las artistas que abrieron muchas más discusiones que las mismas propuestas por los textiles. Eso quedó en los comentarios que quedaron en la página y también en los eventos que organizamos a través del 1000 agujas por la dignidad, conversatorios con las artistas donde pudieron explayarse mucho más en el sentido de sus obras y en la importancia del haber participado como mujeres, creadoras, artistas en un museo de reconocimiento internacional. Pregunta número 6. ¿Cuál ha sido su experiencia como curadora de la convocatoria? Bueno, mi experiencia como curadora de la convocatoria fue buenísima. Es uno de los recuerdos más lindos y bellos de mi carrera a nivel curatorial. De hecho, fue la primera experiencia formal que yo tuve como curadora en un museo. Si bien venía realizando trabajos curatoriales independientes, mi participación en el Museo de las Mujeres de Costa Rica significó una esperanza en mi trabajo, porque me permitió enraizar esas ideas que a veces yo creía que eran muy ilógicas o imposibles dentro de lo que son las normativas institucionales. Y en realidad mis intereses por construir espacios más democráticos y más representativos me llevaron a tocar muchas puertas, porque tenía muchos intereses en que pudiese visibilizar a creadoras textiles que, como dije antes, no necesariamente contaran con una formación típica artística, y que también pudiesen abrirse a soñar con exponer en lugares fuera de sus territorios, sus lugares de origen. Así que siempre considero el Puntadas Revoltosas como un regalo en mi vida, y siempre estaré muy agradecida de Claudia y del Museo de las Mujeres de Costa Rica en haberme brindado esta posibilidad de echar rienda suelta a estos ideales. Además, significó un gran aporte en lo que respecta a mi trabajo como investigadora de prácticas textiles, ya que, como dije antes, me permitió conocer y vivir in situ lo que estaban haciendo diferentes colectivos y creadoras textiles en América Latina, por lo que mi investigación académica se enriqueció enormemente. Sin duda que queda mucho trabajo todavía que hacer en materia de eliminar sesgos de género o de clases sociales en el mundo del arte, pero sin duda yo creo que espacios como esto y la generosidad de espacios que realmente hacen consecuentes los nombres que cargan, ¿no? Porque el Museo de las Mujeres de Costa Rica evidentemente tiene un sentido vinculado a visibilizar a las mujeres, es fundamental. Yo creo que se sigan abriendo estos espacios significan esperanza y ventanitas abiertas para muchas mujeres que siguen tocando puertas y que buscan un reconocimiento y un contacto con otras realidades. Y no solamente para espacios que se abren, sobre todo en esta época del 8M, que hay una necesidad por incluir mujeres en las parrillas culturales de los museos,
y de las instituciones en general. El Museo de las Mujeres Costa Rica es un espacio permanentemente abierto a visibilizar a mujeres y claramente el Puntadas Revoltosa y mi trabajo curatorial en él fue fundamental en seguir urdiendo estas convicciones que mueven mi trabajo tanto desde la creación como desde la investigación. Así que siempre estaré muy agradecida de lo que significó el Puntadas Revoltosas personal, profesional y académicamente. Pregunta número 7. ¿Cómo ves la escena del arte textil contemporáneo en Latinoamérica y el Caribe? La escena del arte textil contemporáneo en América Latina y en el Caribe me parece que está viviendo un momento muy enérgico, que estamos viviendo un boom de las prácticas textiles, siguiendo la tónica de las manifestaciones artísticas del continente, que siempre van de la mano de la denuncia y de la confrontación social, que es una tópica bastante documentada desde las historiadoras y los historiadores, ¿no? Cómo América Latina produce tantas manifestaciones artísticas con esta beta política y social. Justamente esta beta política y social no podía estar ajena a las prácticas textiles del continente. Y es algo que no para de generar artistas que están interesadas en hacer de la aguja y el hilo una forma de crítica, una forma de confrontar a sus líderes y también una forma de interpelar a la gente desde el textil en el espacio público. Eso es fundamental. Yo creo que lo interesante es que pese a que a la necesidad de espacios culturales que se abran a propuestas artísticas en el mundo de las prácticas textiles para que sean reconocidas como una disciplina mayor y no solamente secundaria como ha pasado históricamente, el mundo material y nosotras quienes promovemos las prácticas textiles estamos abiertas a usar otros espacios. No nos quedamos solamente con la intención de llegar al museo o a la galería o a la sala de arte. Las prácticas textiles están cruzando distintas dimensiones de la cultura y eso tiene que ver también con nuestro ímpetu y con los intereses que mueven estos textiles, que no son conseguir absoluto reconocimiento en el mundo del arte, sino que son visibilizar el nombre de una mujer asesinada, visibilizar un conflicto medioambiental, luchar por los conflictos humanitarios de nuestros territorios. Entonces, nosotras, porque estas prácticas siguen siendo potenciadas, difundidas, enseñadas, promovidas por mujeres principalmente, somos nosotras las que seguimos interesadas en seguir abriendo espacios más allá de lo académico o lo artístico, como dije, para visibilizar estas causas humanitarias. Desde lo que es mi investigación doctoral, que hablé inicialmente, justamente apunté a eso, a analizar cómo las prácticas textiles logran traspasar diferentes dimensiones culturales, tanto en el mundo del arte, en la academia, espacios comunitarios y también en espacios digitales. Así que yo creo que el momento que viven las prácticas textiles en este momento en el continente, en América en general, es un momento de ebullición social que no para y que responde a la realidad de un continente que no para. Desde ahí, nosotras, como custodias y propulsoras de este mundo, seguiremos activándonos en las plazas, en nuestros trabajos, en nuestra ropa, en nuestros espacios de acompañamiento y de cuidado desde el textil, no tan solo como un pasatiempo o una forma de creación artística, sino como una forma de promover una cultura de los derechos humanos y una forma de promover nuestras luchas feministas que tienen distintas intenciones y distintos objetivos dependiendo de los territorios en que nos movilicemos, pero al final la intención política y social y el deseo de contribuir a interpelar a la sociedad es lo que nos permite estar en este boom y en esta ebullición de textiles.